para quienes ven esto asincrónico. Muy bien. Bueno, entonces, como decía, hoy va a ser más bien cerrar algunas cosas que nos faltaron de la ecuación de difusión. Vamos a dejar para la próxima clase ya empezar con el último tipo de ecuaciones que nos falta analizar, que son las elípticas, cuyo ejemplo paradigmático es la ecuación de Poisson. Bueno, lo que habíamos terminado de ver al final, esta es la ecuación de difusión, ¿no? Que representa un proceso difusivo, valga la redundancia. Si uno la piensa en una dimensión, alguna función de x inicialmente va a ir difundiéndose, decayendo a medida que evoluciona en el tiempo. Habíamos visto un primer esquema que constaba de un Euler adelantado en el tiempo y un esquema centrado en espacio, explícito. Ese esquema resultaba, bueno, consistente, que significa que el error de truncamiento tiende a cero, ¿no? Cuando los intervalos temporal y espacial tienden a cero. Y estable si este parámetro que acá está reescrito, que compara el intervalo de tiempo con el intervalo espacial al cuadrado, y en donde interviene la constante de difusión o la difusividad que es parte de la ecuación, cuando este parámetro era menor o igual que un medio, uno obtenía la estabilidad y por lo tanto, utilizando el teorema de Lax para ecuaciones lineales, estabilidad más consistencia asegura la convergencia de ese método. El asunto es que en problemas muy difusivos, es decir, donde la difusividad es relativamente grande, ajustar que este parámetro sea más chico que un número, o sea, que esté acotado, significa que a medida que achico el intervalo espacial, voy a tener que achicar el intervalo temporal a orden doble, lo cual hace que los pasitos de tiempo tengan que ser muy pequeños y tarden considerablemente. Entonces, una alternativa a eso es utilizar un método explícito, que también lo vimos, y se conoce con el nombre del método de Crank-Nicolson, que aquí está escrito nuevamente, que se basa esencialmente en que en la parte temporal utilizamos un método trapezoidal, que ustedes conocen de los esquemas temporales, es decir, que se promedia el valor en el nivel en el que quiero calcular el valor de mi función y el valor anterior. Eso está metido acá en esta parte, ¿no? Entonces, eso termina dando un sistema de ecuaciones que hay que resolver, porque me queda la incógnita, que es los valores de la función en los puntos de grilla en el nivel de tiempo siguiente, que hay que despejarlos, digamos, de ese sistema. Bueno, un análisis rápido de la estabilidad usando el método von Neumann permite ver que este método da incondicionalmente estable, es decir, que no importa el intervalo temporal, uno consigue que el factor de amplificación sea siempre menor o igual que 1. Bueno, en términos de los diagramas, esto de cómo influencia los puntos de grilla en el punto en el que quiero calcular, este esquema se puede representar de esta forma, es decir, está influenciado en el punto J, si yo quiero calcular el valor de la función en ese instante n+1, en ese nivel n+1, está influenciado por los 3 vecinos anteriores y los 2 en el mismo nivel. Y bueno, lo que habíamos dicho era que como a su vez este va a depender de todos estos otros puntos, y lo mismo acá a derecha, uno lo que puede darse cuenta es que para calcular el valor en un instante en un punto de grilla va a necesitar todo el dominio, y entonces eso se corresponde con un dominio de dependencia que es todo el espacio, que es el dominio real de dependencia de la ecuación diferencial. Bueno, y lo otro que habíamos visto, todo esto es un repaso, lo dije la vez pasada,
es que escribiendo el sistema en forma matricial, bueno, nos queda una matriz, nos quedan dos matrices, digamos, una del lado derecho que multiplica la función en el paso n, y la otra del lado izquierdo que multiplica la función en el paso n más 1, es decir, este es el sistema implícito, el cual significa que uno tiene que invertir esta matriz B que aparece del lado izquierdo, si quiere obtener la solución, que queda nominalmente de esta forma, ¿no? La solución en el paso n más 1 es la inversa de esta matriz por esta otra matriz, más la inversa de esta matriz por este C que tenía que ver con las condiciones de borde, que lo que habíamos dicho es que una forma de encarar esto es resolver para los puntos de grilla internos del problema, es decir, desde 1 hasta n-1, recordemos que estamos aquí en una dimensión, y los bordes están dados por las condiciones de contorno. Este es un problema que, siendo de orden 2 en espacio, necesita dos condiciones de contorno. Además de la condición inicial, ¿no? Que esa tiene que ver con la evolución temporal. Bueno, estas matrices, lo que uno ve es que son matrices, se llaman tridiagonales, es decir, que tienen la diagonal y las dos diagonales vecinas distintas de cero. El resto de los elementos son todos ceros, entonces se llaman también matrices ralas, o bandeadas también, hay otra forma de llamarlas esta matriz, o banded en inglés, ¿no? Sí, que las matrices resulten así es consecuencia de este esquema, de lo que uno puede ver de este sistema, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, y hasta aquí habíamos llegado, lo que uno ve es que para obtener la solución lo que tiene que hacer es invertir esta matriz tridiagonal. Bueno, y acá se abre el mundo de inversión de matrices, que vamos a empezar a ver hoy una forma de resolver este caso particular, pero en las clases siguientes, cuando empecemos a ver la ecuación de Poisson, vamos a ver un poco más de eso. Algunas de las cosas que voy a contar, posiblemente los que hayan hecho cálculo numérico lo hayan visto, porque ahí dedican buena parte de las clases a métodos numéricos para invertir matrices. Así que bueno, puede que sea algún repaso, algunas de las cosas para la gente que se haya usado esa materia. Bueno, el tema es, bueno, una matriz la puede invertir usando la técnica conocida como eliminación gaussiana, que se basa de alguna forma en la regla de Cramer para invertir matrices. Pero esa forma resulta bastante ineficiente, sobre todo cuando la matriz es muy grande, porque el número de operaciones que tiene que hacer siguiendo ese tipo de algoritmos, que igual, como dije en algún momento en la clase siguiente lo vamos a repasar, involucra, si la matriz tiene n elementos, o sea, en este caso n puntos, es de n por n, sería de n por n la matriz, el orden de operaciones va a ser va a ir como n al cubo. Pero uno se puede dar cuenta que si la matriz en realidad tiene la mayoría de los elementos distintos de cero, primero guardar estas matrices para invertirlas con esa técnica implicaría un gasto de memoria bastante superfluo, porque la mayoría de los elementos son cero, entonces ya ahí uno se da cuenta que debería haber una forma más compacta de hacerlo, por el lado de la memoria. Y después, bueno, por el lado del algoritmo, también es posible ver que para este tipo de matrices uno puede reducir considerablemente el número de operaciones a un valor de orden n. Entonces, una de esas técnicas, quizá la más conocida, usa una técnica de recurrencia, es decir, basar la solución en un paso anterior, y se llama el algoritmo TDMA, por sus siglas en inglés, de Tri-Diagonal Matrix Algorithm, debido a un señor Llewellyn Thomas, del físico matemático del siglo pasado, que
ahora voy a contar un poco en qué consiste, digamos. La idea de contar en qué consiste es aprender alguna vez cómo uno puede resolver estos sistemas. Después, en la práctica, cuando uno los va a implementar en algún programa, se suele recurrir a cosas que ya estén hechas por alguien antes o que sean parte de un paquete en un programa, ¿no? Lo que se llama una librería, en un programa, en un lenguaje de programación. En particular todos los lenguajes C, Fortran y Python también, más actualmente, cuentan con paquetes de álgebra lineal, de inversión de matrices. Entonces uno dispone así de eso, de esas librerías para directamente plantearlo, resolver, ¿no? En general, todos estos, las soluciones se basan en no encontrar la inversa de la matriz, sino en encontrar directamente la solución. Esto que voy a contar yo también, el algoritmo este TDMA, también se basa en eso, ¿no? No pasa por el paso previo de hacer la inversa de la matriz y después hacer la inversa de la matriz por la otra matriz, todo eso serían un montón de cuentas, sino directamente ir sacando la solución en forma, en este caso, usando una recurrencia. Los paquetes que uno usa en las librerías, en los distintos lenguajes, también se basan en lo mismo. O sea, uno directamente saca la solución en base a darle, en este caso, los elementos de la matriz. Y los elementos de la matriz, acá que uno le tiene que proveer a las rutinas, bueno, se reducen a darle los valores distintos de cero, ¿no? En Python, bueno, eso lo dejo para cuando lo vean en las prácticas, directamente van a ver qué usar. En Python hay una rutina que se llama solveBundle, que viene parte de un paquete dentro del SciPy, que permite resolver en forma eficiente un sistema tridiagonal como este. También hay gente que contribuye con sus propias rutinas. No las conozco, no sé qué tan eficientes sean, pero están en estos repositorios que tienen rutinas. No sé si algo ya les habrá contado Mauro o Facundo, que hay un sitio que se llama GitHub, donde la gente sube sus programas. Bueno, ahí me fijé, hay alguna que resuelve estos sistemas tridiagonales usando este algoritmo de Thomas, que es muy conocido, como dije. Pero bueno, nada, esa es, digamos, la fácil. Como esta es una materia que pretende un poquito ver cómo funcionan las cosas por dentro, nada, detengámonos un poquito en entender cómo es este algoritmo. Igual no es tan complicado y no nos va a llevar mucho. Y esto sirve por si alguno quisiera hacer su propia implementación de este problema, en particular, no perdamos de vista lo que queremos resolver es la ecuación de difusión en forma numérica. Bien, digo esto porque estos métodos sirven para cualquier sistema tridiagonal y que vengan otros problemas. Bueno, la idea es que la ecuación, entonces, ¿en qué consiste ahora en particular este algoritmo TDMA? La idea es que el sistema este tridiagonal, me voy a esta ecuación, ¿sí? Se puede escribir, es fácil darse cuenta que se puede escribir como este sistema, que le puse un número 1, para numerar esta ecuación, este sistema en donde tengo multiplicados los valores de la función incógnita, la solución que quiero averiguar, u en j más 1, u en j y u en j menos 1, por tres coeficientes, que llamé alfa sub j, beta sub j, gamma sub j. Si estos son los valores en el nivel n más 1, igual a otro coeficiente que llamé w sub j, y esto lo tengo que hacer para todos los puntos de mi grilla espacial, desde 1 hasta n-1, que son las incógnitas de mi problema, ¿sí? Los puntos internos en los que quiero encontrar la solución. Bueno, ¿quiénes son estos coeficientes? Bueno, alfa sub j es
este factor menos R sobre 2. Recordemos que R era algo que tenía que ver con el espaciado en tiempo y en espacio. Y que esto sea así, digamos, que esto uno lo pueda escribir así, sale de mirar esta ecuación, simplemente, ¿no? Sale de mirar esta ecuación, reordenándola un poco, o de esta, si quieren, reordenándola un poco uno se da cuenta, bueno, de esta sale bien fácil, ¿no? Acá se ve, porque los elementos de la diagonal están multiplicados por 1 más R, y los de la diagonal corresponden al UJ. Así que este es este factor beta J. Y el alfa y el gamma van a ser menos R sobre 2, que salen de las dos diagonales vecinas. El omega J es todo lo que queda del lado derecho, que es los valores de la función en el nivel n. Así que si yo empecé desde el instante inicial, voy a ir obteniendo desde el u sub 0, que lo tengo, o sea, los valores de u en el nivel n igual a 0, los tengo inicialmente, y después voy construyendo desde el 1, 2 y 3, así siguiendo, ¿no? Bueno, este omega j entonces es todo lo que tenga que ver con el u en el paso n, que no es otra cosa que esto que está acá, ¿no? Lo que está del lado derecho de esta ecuación, es la matriz esta multiplicada por u, y eso me da cuenta de todo este término largo que está acá. Bueno, en particular, si yo también quiero escribir una relación de este tipo para los dos puntos del borde, y me va a convenir hacerlo, después vamos a ver por qué en el método yo voy a necesitar eso, también lo puedo hacer, ¿no? Directamente digo que, bueno, por un lado yo sé que U0 es la condición de contorno en el borde izquierdo, que habíamos llamado C1, esa es la notación que había usado en la clase anterior. UN es la condición de contorno en el borde derecho, que habíamos llamado C sub 2, y estas dos ecuaciones que sé que se tienen que satisfacer para todo instante, implican que si yo escribo para ese instante, para estos dos puntos de grilla, el 0 y el n, esta ecuación, los valores de estos coeficientes son los siguientes. El beta 0 va a valer 1, alfa 0 y gamma 0 son 0, estos dos no están, y omega 0 tiene que coincidir con U0, que es lo que me da si yo reemplazo acá U0. No. ¿Por qué? Porque U0 vale esto en todo nivel, ¿no? En n más 1, en n más 2, así siguiendo. Y lo mismo con el otro contorno, los coeficientes que corresponden a esto serían también beta n igual a 1, alfa y gamma 0, y omega n igual a 1. Entonces, estas dos ecuaciones también son un caso particular de este sistema, con estos coeficientes particulares. Bueno, la cosa es que, entonces acá la vuelvo a escribir esa relación, digamos, directa que sale de la ecuación. Bueno, lo que uno puede darse cuenta es que lo que me va a permitir, lo que me permiten estas ecuaciones es despejar el UJ en el nivel n más 1 y en el punto de grilla j más 1 como una combinación o una forma lineal del paso de la solución en el paso también n más 1 en el nivel j. O sea, lo que hago es, digamos, voy a proponer que esto lo puedo hacer. ¿Esto de dónde puedo pensar que esta propuesta es algo plausible? Bueno, de ver que este sistema de ecuaciones me permite obtener UJ más 1 en función de estos dos, ¿sí? Pero el UJ, y recurrentemente el UJ también lo voy a poder obtener en función del J menos 1 y el J menos 2, y así siguiendo. Entonces me doy cuenta que podría, digamos, reescribir las cosas de forma tal que los valores en el punto de grilla J más 1 los voy obteniendo tejiendo, digamos, volviendo para atrás al nivel J, y con el J voy al J menos 1 y así sigue. Entonces propongo esto, esa es la idea. Donde estos dos coeficientes XJ e IJ van a ser dos cosas a determinar. Que, vamos a ver si mi propuesta es consistente con darme dos valores de XJ e IJ. Esto lo voy a llamar ecuación 2, y entonces lo que hago es ahora reemplazar esta ecuación en la de arriba.
Es decir, donde dice UJ más 1, N más 1, que es esto, que está ahí, voy a reemplazarlo por esta propuesta. Entonces, si hago eso, me queda esto que está escrito acá, alfa J por XJ UJ N más 1 más IJ y todo lo demás. De donde acá me doy cuenta que podría despejar, entonces, agrupando un poco las cosas, el UJ en N más 1 como esta combinación que la llamé ecuación 3, ¿sí? Donde interviene el UJ N menos 1 y un montón de coeficientes que están allí, ¿no? Sí, o sea, repito, entonces, de mi propuesta 2, reemplazada en la ecuación 1, que es la que salía de mi esquema numérico, obtengo esta ecuación 3 que me permite despejar UJ N más 1 en términos de UJ, perdón, en el N más 1 en términos de UJ menos 1 en el nivel N más 1. Ahora si comparo 3 y 2, veo que son la misma cosa, es decir, que de acá podría decir que UJ en el nivel N más 1 es UJ menos 1 en el nivel N más 1 por estos coeficientes XJ menos 1 y J menos 1. ¿Sí? Porque es como que le bajé un 1 a esto, a esta 2, en función de que veo que eso lo pude hacer acá en 3. Entonces, lo que veo es que esto es posible hacerlo, donde XJ menos 1 sería todo esto que multiplica a UJ menos 1. Y todo eso que está ahí lo voy a llamar XJ menos 1, y es este factor, ¿no? Menos gamma J dividido alfa J XJ más beta J. Mientras que el término este suelto, que era IJ menos 1, es todo esto que está acá, ¿sí? Esto no multiplicaba ninguna U. Y eso me dio esto que está ahí. Bueno, a esto que lo llamé ecuación 4, lo miro un poco detenidamente y digo, bueno, esto lo que me da es como una relación de recurrencia para estos factores XJ e IJ. Una recurrencia en la que el valor en J-1 lo obtengo a partir del valor en XJ. ¿Sí? Para ambos, para XJ-1 y para IJ-1. Entonces, esto funcionaría si yo conozco los valores de XJ e IJ, que, sí, que me aparecen en el lado derecho, a partir de el borde más derecho del problema. ¿Sí? O sea, el punto de grilla más derecho del problema sería el punto n. Bueno, si yo conozco a partir del n, después voy a sacar los valores en n-1 de xj e ij, y así reconstruyendo voy a ir volviendo para atrás hasta llegar al x0. ¿Sí? Una vez que digamos, vamos a suponer que yo hice eso, una vez que hice eso y conseguí los valores de xj y j para todo j, puedo venir acá y también tejiendo ahora, pero al revés, hacia la derecha, a partir del valor de u en el borde izquierdo, voy a ir obteniendo todos los valores de u en los puntos hacia derecha. Entonces es como que hago dos barridos. Por un lado, para los coeficientes estos XJ y J, arranco de la derecha y me voy hacia la izquierda, y después, para obtener la solución, finalmente, que es lo que yo quiero tener, hago al revés, o sea, arranco de la izquierda y me voy moviendo hacia la derecha. Bueno, la pregunta es, ¿sí puedo tener, para empezar esto, necesito arrancar estoy proponiendo que voy a arrancar del punto de grilla más derecho, que sería el xn y n. ¿Los tengo esos? Sí, los tengo porque justamente en ese extremo yo sé que las ecuaciones tienen esta pinta, o sea, siempre también la puedo, con mi propuesta digo que esto tendría que ser así, pero sé que en el punto n la solución vale C sub 2, que es la condición de contorno. Entonces, si esto es así, si mi propuesta de que no esta que había escrito acá, la ecuación 2, es de esta forma, quiere decir que para este punto n
lo que saco es que ya puedo obtener directamente cuánto valen xn-1 e in-1 de esta condición de contorno. Entonces, ya tengo entonces los valores de xn-1 e in-1 por la condición de contorno, y ahora entonces voy a ir bajando desde n-1 a 0 usando la recurrencia esta 4 que escribí antes. ¿Dónde está? Acá. Si usando esta recurrencia voy bajando, y entonces en el primer paso voy a sacar los valores en xn-2 y n-2 y así siguiendo. ¿Sí? Fíjense lo que va quedando. El xn-2 queda todo este término que después es cuestión de reemplazar aparte por los coeficientes que sí conocemos de entrada, ¿no? Que son los gamma, el alfa y el beta. Los gamma, el alfa y beta, que yo había escrito acá, ¿dónde están? Acá. Estos los conozco, ¿no? Porque tienen que ver con el sistema de ecuaciones y con este factor R que tiene que ver con el espaciado de Grilla. Bueno, todo eso entonces lo voy obteniendo por esta recurrencia y bajo hasta llegar al x1 e y1, x0 e y0. Y ahora, como había dicho antes, voy a calcular los valores de la solución en el nivel n+1 con la recurrencia esta 2, ¿sí? Que acá tengo escrita para el nodo J, pero en la página acá está en la 2, que la tengo escrita para cualquier J. Entonces, usando los XJ y J que ya calculé, voy tejiendo ahora para todos los valores de UJ+1. Bueno, ¿se entendió? No sé si hice una especie de trabalenguas para contar esto, pero es una idea más o menos sencilla. Y el número de cuentas que tenemos que hacer es de orden n, digamos, porque lo que hago es barrer esto para cada punto de grilla, o sea, tengo que hacer n operaciones en una primera barrida. En realidad son, cuando digo orden n, me refiero a que, bueno, serán 4n, una cosa así. O sea, no escala como el número de grillas, de puntos de grilla al cubo, como si escalaría si quisiese invertir la matriz esa que me quedó de n por n, ¿no? Entonces de ahí radica la eficiencia de este método que me da directamente ya la solución en el nivel n+1. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto. Como dije, Sí, Pablo, sí, yo quería preguntarte, ahí arriba en la ecuación 2, vos podés decir que el xn-1 es 0 porque tiene que ser constante en ese punto. O sea, por eso lo descartás y te quedas solamente con el i. claro, claro, porque yo sé que en este punto un es constante y vale C2, que es la condición de contorno en el borde derecho. Entonces, esto se satisface pidiendo que el i sub n-1 sea C2 directamente y el xn-1 sea 0. Y ya está, con eso me aseguro. Entonces esto me define, si querés, los valores estos xn-1 e in-1 en el borde, en el punto de grilla, en realidad en el punto de grilla inmediatamente anterior al n, ¿no? Bien, gracias. Sí. Y bueno, después los demás los voy sacando por la recurrencia, que es, digamos, medio un truco, digamos, que uno propone una cosa y ve que funciona, básicamente, esa es la idea. Bien. Bueno. Bueno, si eso quedó más o menos claro, y como les había dicho antes, cuando se sienten ustedes a implementar estos métodos, posiblemente, no sé cómo va a quedar la guía esta, que todavía la estamos armando, la guía 4. Ustedes ya empezaron a ver la práctica 3 y todavía tienen una clase más de esa, o sea que esto sería para la otra clase. Por eso tampoco quiero ir adelantándome tanto. Pero posiblemente, digo, cuando vean esa guía,
haya algo para que ustedes traten de hacerlo esto solos, pero también algo ahí me avisa Facundo que hoy la termina Mauro y la audita. También ahí les cuenten algunas formas de hacer esto, como les dije antes, con paquetes, con librerías que existen, ¿no? Lo mismo va a aplicar para la parte siguiente cuando veamos ecuación de Poisson. Bueno, ahí hay toda una cuestión que algo voy a mencionar, sobre todo esas librerías de álgebra lineal, y que después tienen que ver con formas eficientes y astutas de invertir matrices, básicamente. Y hay todo un vínculo de eso con lo que se llama computación paralela, y una especie de medidor de las velocidades de las máquinas de computación. Pero estoy adelantando algo más o menos divertido que contaré después. Bueno, sigamos con la ecuación de difusión. Bueno, como habíamos visto para la ecuación de advección, esto se puede extender a 2 dimensiones, también a 3. Veamos la extensión que es sencilla a 2 dimensiones, es decir, la ecuación de difusión ahora puede ser algo como una campana de Gauss, que uno tiene una función, alguna campana de Gauss que difunde en el tiempo. De hecho, ese seguramente va a ser alguno de los ejercicios de la práctica, así como hay un ejercicio en la práctica de advección, que es una campana de Gauss, que es una función que advecta en 2D, y está en los apuntes, esto es buenísimo, que sube Mauro. Bueno, en 2 dimensiones entonces uno tiene las 2 derivadas, la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. La función es una función de x y t. En t igual a 0 uno tiene alguna condición inicial, una función de x y habrá condiciones de borde que consisten en especificar, bueno, ustedes saben que siempre en las ecuaciones en derivadas parciales hay 2 tipos de condiciones de borde. Unas son las llamadas de Dirichlet, en realidad el ejemplo del cual hablamos antes en una dimensión, en una condición de Dirichlet, en donde dábamos los valores de la función en los 2 extremos. Bueno, acá, si uno tiene una región en 2 dimensiones, los valores del borde consisten en una curva C que digamos, encierra esa región, ¿no? Estamos suponiendo que queremos resolver esto en una región acotada del espacio. Acá iba a hacer algún dibujito de eso, ¿no? Uno, o sea, tiene que resolver esto en una región. Los matemáticos suelen escribir una omega, así, para la región, y el borde, también a veces lo escriben como una delta de la derivada parcial, omega, bueno, o C, una curva C, ¿sí? Como las curvas de física 3. Este es el contorno que rodea alguna región en donde resolvemos, ¿no? Nosotros podemos resolver esta ecuación en la región omega con este contorno. Bueno, cuando veamos ecuación de Poisson, vamos que todo el problema ahí pasa a ser la condición de contorno, vamos a hablar un poco más de esas cosas, pero bueno, decir que los valores, los contornos están especificados, en este caso consiste en dar los valores en todos los puntos de esta curva. Alternativamente puede haber condiciones de Neumann, que es dar la derivada normal, digamos, representando algún flujo de algo que entra o sale, dar la derivada normal en todos los puntos de la curva, o también mixtas, en algunas partes la derivada normal, en otras partes los contornos. Perdón, Dirichlet. Bien, bueno. Bueno, y lo que hacemos es entonces discretizar esto, tanto en X como en Y. Hay que usar entonces 2 labels, 2 indicadores para los puntos en X, uso la letra Y, para los puntos en Y uso la letra J. Puede haber distinto número de puntos en
en X que en Y, por eso usé un N grande y un M grande. Y la derivada segunda, entonces, la podemos escribir, si usamos una aproximación de diferencia finita centrada, que ya aprendimos en las primeras clases, la reemplazo la derivada segunda respecto a x dos veces como este esquema, ¿no? U en el punto i más 1, i menos 1 menos 2 veces en el punto i, j, que correspondería a la coordenada y, está fijo, ¿no? Dividido delta x al cuadrado. Y lo mismo para la derivada segunda respecto a i, lo que me muevo es en j, que es el índice que marca la y. Entonces, ahora esto lo reemplazo en la ecuación diferencial, o sea, planteo la ecuación en diferencias, el esquema numérico discreto. Si uso Euler explícito en el tiempo, lo que me queda es esto que está escrito acá. Los valores de la función incógnita en todos los puntos de grilla, o sea, marcados ahora por los índices I, J, en el nivel de tiempo n más 1, los obtengo a partir de los valores en el nivel n, más estos dos términos que dan cuenta de las derivadas segundas, donde acá aparece un r sub x y un r sub y para distinguir entre en la posibilidad de que el delta x y el delta y puedan ser distintos, y tienen estos, valen esto, ¿no? Lo mismo que antes, ¿no? El factor de viscosidad, la difusividad, por delta t dividido delta x al cuadrado, y lo mismo con delta y al cuadrado. Bueno, lo que se puede ver haciendo el análisis de estabilidad de esto, planteando un modo Fourier con la técnica von Neumann, es que este método es condicionalmente estable y se tiene que cumplir que el R sub x y el R sub y ambos sean menores que un cuarto para que el método se mantenga estable. Eso es un poco más restrictivo que en el caso unidimensional. Bueno, fíjense qué pasa, acá vamos a borrar esta cosa. Fíjense qué pasa cuando uno plantea esto como un sistema, que es el sistema que tiene que resolver. Si acá está... perdón. No, perdón, nada, me adelanté. O sea, este es el esquema explícito centrado, ¿sí? Porque usa diferencias finitas centradas, y explícito en tiempo. Bueno, acá también, para salvar estas condiciones restrictivas de estabilidad, que ponen una condición fuerte sobre el paso de tiempo, ¿sí? En problemas muy difusivos, se puede utilizar un esquema implícito, de igual forma que en una dimensión, y que es el Crank-Nicolson, en donde lo que cambio es, como habíamos visto antes, y reemplazo el valor en n por un promedio entre n más 1 y n. ¿Sí? Eso me va a dar un método más de orden 2 en tiempo también, o sea que mejoro también la precisión. Este esquema entonces queda de esta forma, y nada, queda todo este choclo, la ecuación, los valores incógnitas de la solución, que son los valores en cada punto de grilla dado por este IJ. Como esto va a depender de dos índices, y lo que puedo hacer es armarme esto lo habíamos charlado antes, también alguien me había preguntado, creo que Julián, puedo armarme un vector largo con todas las incógnitas en los puntos de grilla IJ. ¿Qué quiere decir un vector largo? Que voy poniendo, acá esta es una forma de anotarlo, todos los valores en IJ con un shift m, que era el número de puntos en Y, ¿no? En la coordenada Y, este m era el punto de grilla Y. Entonces lo que hago es barro todos los puntos en la dirección X, salto una cantidad m de puntos y voy a los puntos ahora, y voy bajando en Y. Entonces, y con eso me armo un vector larguísimo que va a tener dimensión n
por m, ¿no? El número de puntos, el número de índices en x, por el número de índices en y. Entonces queda una cosa larguísima. Con eso me hago ese vector largo, y puedo escribir este sistema también en forma matricial. Las matrices van a ser enormes, sí, porque tienen n por m puntos, nada, son matrices que siguen siendo ralas, es decir, que tienen la mayoría de sus elementos nulos, pero tienen algunas diagonales no nulas que, como pasa esto, que tengo este shift en los valores, y como, fíjense que el valor en un punto está relacionado con sus vecinos arriba a izquierda, acá capaz que hubiese servido algún dibujito, donde digo, vamos a hacer, ya que estamos. O sea, el valor en el punto IJ necesito de los vecinos, IJ, bueno, todos los vecinos que tiene este punto, arriba y derecha izquierda. Si esto a nivel espacial, no como antes, en donde cuando me movía hacia arriba abajo era el tiempo. Acá estoy moviéndome en X e Y, ¿no? Esto es moviéndome en Y, y esto moviéndome en X. Entonces, el tiempo lo podría poner en una tercera dimensión, hacia arriba, en Z, que sé yo, si quieren. Pero vamos, el valor en este punto depende de los vecinos, arriba, abajo, izquierda y derecha, que son todos estos que está escrito acá. Bueno, eso es lo que me da cuando lo pongo de esta forma matricial y escribo la solución, el vector incógnita, como un vector larguísimo, me da esas matrices con elementos, la mayoría nulos, pero las diagonales que están pobladas no son solamente la diagonal, las vecinas a la diagonal principal, sino que también hay un shifteo por que se vinculan puntos que no están inmediatamente contiguos en el array largo. ¿Se entiende? Es decir, como acá, o sea, mientras vincule en este caso los que están a izquierda y derecha, estos sí me pueden quedar con este ordenamiento que hice, que lo elegí yo, no el ordenamiento pero es lo más natural hacerlo. Estos puntos sí me quedan las dos diagonales y me dan un sistema tridiagonal en esa parte. Pero los dos vecinos arriba y abajo están como shifteados y me vinculan un punto de mi vector con uno que está m puntos más allá, o sea, con m diagonales para ahí. Bueno, Bueno, Pablo, no entendí muy bien cómo te formás ese vector largo. así pongo, a ver si lo puedo escribir con esto. Empiezo con el 1, 1, después sigo con el 2, 1, U, 3, 1, así siguiendo, tiqui, 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 hasta que llego al U, N1, y ahora salto al U1, 2. Está bien, perfecto. Ahí se entendió, gracias. Sí, sí, sí. Pones todos los puntos de la grilla, los vas barriendo, bueno, elegís. Yo elijo ir en X, moviéndome más rápido en X que en Y. Ahí barro todos los puntos, eso es lo que pretende estar anotado acá. Bueno, esto me da entonces unas matrices muy grandes, ¿no? Porque supónganse que yo tengo 100 puntos de grilla en X y 100 puntos de grilla en Y, es decir, una grilla de 100%, que sería una grilla chiquita, ¿no? Porque no son tantos puntos 100. Si ya empezaron a hacer algunos códigos para esta parte, habrán visto que uno en una dimensión puede usar muchos más. Entran perfectamente en una memoria de cualquier máquina, notebook que uno tenga, o mismo en el Colab, que está usando esa máquina virtual
que nos da Google. Entonces, si uno tiene 100% puntos de grilla, la matriz esta va a quedar de 10.000 por 10.000. Es decir, esto sale de hacer, acá sería n igual a m, ¿no? El vector, del que hablamos recién, tendría tamaño n por m, o sea, de 10.000. ¿no? Y si el vector tiene tamaño 10.000 y el sistema, uno lo escribe en forma matricial, la matriz que involucra a este sistema tiene tamaño 10.000 por 10.000. Es decir, esto escala mucho con el número de puntos de grilla, muy grande. Bueno, entonces hay otras formas de encarar esto, que no sea tener que resolver una matriz tan grande, son, digamos, técnicas, algunos truquillos, que les cuento dos de ellas. Una se llama el método de direcciones alternadas, o ADI. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a borrar los cositos estos. Ahí está. Bueno, este método lo que hace es hacer, digamos, explícito en una dirección, implícito en la otra, pero después alternar y hacer explícito en la que hice implícito y implícito en la que hice explícito. ¿Cómo sería eso? Bueno, de esta forma. Lo que hago es, como resuelvo en un paso intermedio n más un medio, haciendo implícito en este caso en x, en la coordenada x. Acá lo escribí en forma compacta esto, para no escribir todo un choclo de cosas que es difícil de leer, pero en este paso intermedio, que ocurre en un intervalo de tiempo delta t sobre 2, resuelvo para la parte en x en forma implícita, es decir, si acá voy a reemplazar esto por un esquema, por unas diferencias finitas, lo que hago es escribir esto con diferencias, por ejemplo, centradas, pero evaluadas en el nivel n más 1 sobre 2, mientras que la derivada en en y, la escribo o la evalúo en el paso n, o sea, esta parte la dejo explícita. Es decir, esto no voy a tener que resolver nada acá porque van a ser, digamos, números que ya tengo, de alguna forma. O sea, debe ser como el lado derecho de mi sistema. ¿No? Porque, digamos, que uno tiene que invertir una matriz viene de proponer este método implícito. Entonces, donde haya una parte del esquema que sea implícita, y voy a tener que invertir algo. Bueno, lo hago solamente en X. Lo que esto me da es, en vez de un sistema de 10.000 por 10.000, en el caso que tuviese 100 puntos de grilla, me da 100 sistemas de 100%. O sea, un número grande de sistemas, pero más chicos. Y eso conviene hacer eso en vez de que hacer un sistema tan grande. Incluso también por el tema de la memoria, que se puede hacer en forma inteligente, ir construyendo la solución, digamos, por partes. Bueno, y después lo que uno tiene que hacer es lo mismo en la dirección y, hacerla implícita la i, ahí entonces usa el paso intermedio n más un medio, que ya calculé, digamos, en el paso anterior, y completo el paso hasta el nivel n más 1 de esta forma. Bueno, esto uno, digamos, lo propone así, lo que después tendría que demostrar y sentarse, no lo voy a hacer, pero si alguien quiere lo puede hacer, es que esto da algo que es un esquema que es consistente, y además se puede analizar la estabilidad y ver que da también incondicionalmente estable, como el Grant-Nicholson directo. Entonces la ventaja de esto, como dije, es en vez de resolver un sistema de 10.000 por 10.000, resuelvo 2 veces 100 sistemas de 100%. Bueno, y hay otra forma análoga a esta o parecida, que se llama splitting o desdoblamiento, sería su traducción, en el que uno resuelve como dos problemas 1D. ¿En qué consiste eso? Bueno, en un paso intermedio uno resuelve ignorando la derivada en y solo hace la parte en x,
¿sí? Entonces, de esta forma, el índice J sería como algo mudo, y uno, bueno, si esto lo hace de esta forma implícita, tiene que invertir de nuevo un sistema más chico, ¿no? De 100%, y después completa resolviendo la parte en I, o sea, sí, para tener en cuenta que también hay difusión en I, pero ignorando la parte en X, que ya la hice acá. Entonces lo hago como en dos tiempos, digamos, en dos partes, usando también esta misma idea del paso intermedio. Bien, bueno. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Bueno, estos son, entonces, como dije, dos métodos para mejorar la eficiencia de la resolución de un problema cuando uno pasa a dos dimensiones, ¿no? Lo mismo se puede extender a tres dimensiones, donde peor aún las matrices van a ser cada vez más grandes, ¿no? Porque además del corrimiento en I, voy a tener uno en Z y chao, estoy complicado. Bueno, y para terminar con los temas de la ecuación de difusión, quería contarles un poquito un ejemplo que también va a estar en la guía, por lo que algo ya charlé con Mauro, va a haber un ejercicio que es justamente esto, pero contarles brevemente la teoría para que tengan una introducción a ese tema, que es juntar los dos problemas que estuvimos viendo en las últimas clases, el de advección y el de difusión. Eso tiene un nombre, se llama la ecuación de advección-difusión, es un problema físico que puede darse, en el que uno combina la propagación de algo, la advección, como habíamos visto un montón de ejemplos físicos donde eso podía pasar, con la difusión o la disipación por algún efecto viscoso. Es decir, que si uno, en este caso, entonces la ecuación diferencial, acá está mal escrita, me estoy dando cuenta, la escribí mal. Así que corrijámosla, porque si no después me voy a olvidar. Y esto después cuando lo suba, va a quedar mal. Está mal porque acá dice derivada respecto al tiempo y debería decir derivada respecto a X. Ahí está. Bueno. Entonces, bueno, la ecuación esta tiene esta parte advectiva que habíamos visto antes, que en este caso corresponde a algo que se advecta hacia la derecha con una cierta velocidad c, suponiendo que c es positiva, y la parte difusiva, que es lo que estamos viendo en esta clase y la anterior. Bueno, entonces esto es lo que va a dar, ahora después voy a mostrar algún ejemplito con esto que estuve mostrando, digamos, de resolución de este sistema. Lo que van a ver que lo que da es una función que se propaga, pero a medida que se va propagando, una onda, digamos, a medida que se va trasladando, en este caso va a ser un seno, una función trigonométrica, va empezando va difundiéndose. Bueno, uno puede plantear un esquema de Euler en tiempo y centrado en el espacio, para los dos términos, tanto para este advectivo como para el término difusivo, y consistiría en hacer lo siguiente. Bueno, el Euler en tiempo es hacer esto, ¿no? La derivada temporal aproximada a primer orden por esta forma simple. El espacial centrado, que es de segundo orden en este caso, la diferencia finita centrada de segundo orden, sería reemplazar por esto. Y también de segundo orden el esquema para la derivada segunda es este que estuvimos viendo en esta clase y en la anterior. Bueno, este esquema tiene un nombre, yo no lo había dado en realidad la clase pasada, pero lo podría haber dicho también, ahora lo digo para esta ecuación de advección-difusión, se llama FTCS
de la sigla en inglés Forward in Time, Center in Space, ¿no? Con una explicación obvia de dónde sale ese nombre. Bueno, este método en realidad lo que habíamos visto es que si uno no tenía la parte difusiva, si planteaba este método así tan, digamos, intuitivo o directo, daba incondicionalmente inestable. ¿Sí? De ahí después venía la corrección de Lax, en donde cambiaba este valor UJ de n por un promedio. Bueno, todo eso justo es lo que están viendo en la práctica de ahora. Y después de Lax-Friedrich, así se llamaba ese método, y también el de Lax-Wendroff, algo así, que mejoraban la precisión y los temas de dispersión del método de Lax-Friedrich. Bueno, acá lo que se puede ver es que la presencia del término difusivo me permite estabilizar el método, y aún manteniéndolo así, ¿sí? Sin hacer la corrección del Lax o eso, ¿no? O sea, esto ya me agrega un término difusivo. Obviamente que si yo elijo los pasos temporales y espaciales convenientemente, y eso uno lo tiene que analizar, y se va a revelar el resultado, pero hay que hacer la cuenta, y es bastante larga la cuenta, de ver la estabilidad de este método. Bueno, se puede ver que se consigue una estabilidad condicional, es decir, bajo ciertas restricciones sobre los intervalos de tiempo espacial y temporal. Entonces, bueno, la condición de estabilidad para este método es pedir que este número que habíamos presentado como número de Courant, que aparecía en la condición CFL, bueno, este número tiene que seguir siendo menor que 1, pero además uno le tiene que pedir que sea menor que esta otra combinación de números que involucra a la velocidad de advección y el coeficiente de difusión, y tiene un nombre, se llama número de Peclet. Bueno, esta condición en realidad, esta que está escrita acá, que esto sea menor que esto, equivale, si uno reordena un poco las cosas, a la que ya habíamos visto antes, de pedir que el intervalo temporal sea menor que el espacial al cuadrado, sí que es bastante restrictivo, y sigue siéndolo, a la cual a esa se le agrega esta otra, sí que es esta condición sobre este número de Peclet, que pone todavía peor las cosas, ¿no? Porque digamos, esto me obliga a que el paso espacial sea más chico que algo, y a su vez el paso temporal tiene que ser más chico que ese paso espacial al cuadrado. Bueno, digamos, no es imposible, y ahora le voy a mostrar un ejemplito donde hago eso, digamos, planteo este esquema con estos pasos temporales y eligiéndolos convenientemente da estable y funciona todo bien. Pero si a veces uno quiere eliminar alguna restricción, lo que se puede hacer es un esquema mixto, como vimos antes en lo que conté para esto de direcciones alternadas, en donde haga explícito alguna parte e implícito otra, ¿no? Normalmente lo que se hace implícito es la parte difusiva, se usa algo, o sea, tipo Crank-Nicholson en esa parte, y entonces, bueno, alguna parte del problema hay que invertirla así. La idea de por qué uno hace eso, bueno, porque esto, como en algún momento vamos a ver, esto ya va completando un poquito más algo del tipo de las cosas que aparecen en las ecuaciones de fluidos, en la ecuación de Navier-Stokes. En particular, en esta ecuación, si uno cambia la velocidad de advección constante C por la misma función U, es decir, obtiene la ecuación de advección no lineal, que ya habíamos visto en las clases de advección, esta ecuación así, cuando cambia esta C por la misma función U, tiene un nombre, se llama ecuación de Burgers, y es, digamos, la versión en una dimensión de lo que sería la ecuación de Navier-Stokes, digamos, con algunas salvedades, pero es lo que más se parece, digamos, en una dimensión a Navier-Stokes. Y en esa ecuación, normalmente, si uno si quiere hacer algo en la parte temporal que tenga un método implícito, la parte implícita la deja solamente para el término difusivo, que sigue siendo lineal. O sea, el término difusivo en Navier-Stokes sigue siendo un término lineal, y entonces, como es lineal, es fácil de invertir,
Entonces uno puede hacer un método implícito en eso. Sí, eso para situaciones en donde uno tiene un problema muy difusivo, o sea, en el caso de Navier-Stokes es muy laminar, a veces digamos, el método se puede inestabilizar por esa parte. Normalmente en los problemas más de la naturaleza, digamos, que no son tan difusivos, o sea, como la atmósfera, los océanos, uno no necesita estabilizar esa parte. En realidad el problema va a venir, como habíamos ya anticipado un poquito cuando les conté la ecuación de reducción no lineal, por ese término no lineal, que es el que complica las cosas, y es una especie, que me da una especie de CFL dependiendo de la escala. Bueno, eso lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos métodos espectrales, pero nada, estaba anticipando un poco las cosas. Bueno, y algo, digamos, para cerrar con esto, esta ecuación así de advección-difusión en esta forma lineal se puede resolver en forma exacta, combinando, digamos, la idea de que algo que se propaga con algo que se difunde, con difusión, y entonces para, digamos, probar los métodos uno puede comparar con esas soluciones exactas. Eso va a ser parte de lo que tengan que hacer en la práctica, pero acá, por ejemplo, yo hice, en este caso, un ejemplo en donde parto de una condición inicial que es una función trigonométrica, y lo que se puede ver es que la solución exacta es esta parte que se propaga, ¿sí? Un seno que se está propagando moviéndose hacia la derecha, amortiguado por este factor, ¿sí? El factor de amortiguamiento, digamos, vincula un poco a la solución con, digamos, con este término viscoso. Bueno, nada, digamos, para terminar con esto, quería mostrarles el ejemplito, que suelo mostrar algún ejemplito de las ecuaciones, que es, bueno, algo que ustedes van a tener que hacer, así que está ahí oculto, pero a modo de ilustrar un poco la clase, les muestro una solución de este problema, usando este esquema, como dije antes, de FTCS, Forward in Time Centering Space. Bueno, acá están puestos los valores, los coeficientes que aparecen en la ecuación, el nu y el c, que tienen que ver con la viscosidad y la velocidad de propagación de las ondas, y el intervalo de tiempo que elijo y el número de puntos de grilla. Como siempre, esto lo podemos correr. Y nada, lo que hace este programita es resolver, eso está metido acá adentro, ¿qué pasó? Porque tenía que haber corrido primero esto. Ahora sí. Bueno, fíjense que esto lo que me da es un R, ese R es el valor del coeficiente que tiene que ver con la difusión, ¿no? Ese nu por delta t dividido delta x al cuadrado, eso es R. Sí, con la notación que usamos en la clase. ¿Dónde está eso? Acá. Esto es R, lo que llamé R, ¿sí? Que es lo que aparecía en la ecuación de difusión. Bueno, acá vale 0,32, o sea, es menor que un medio. El CR es el número de Courant, que en otro momento habíamos llamado C a secas. Bueno, acá le puse este CR, que tiene que ver con la advección, ¿no? Era C por delta T dividido delta X. Número CFL también, y acá da bastante menor que 1, así que debería andar bien. Y P es el número de Peclet, nuevo, que aparece en esta ecuación de advección-difusión, porque digamos, combina la difusión, el coeficiente de difusión con la velocidad de advección,
y debería ser menor que 1, y acá lo es. Entonces todo está bien, debería dar bien, y como ven, da bien. De hecho, aproxima bastante bien a la solución exacta, que ni se ve, solo sobre el final se empieza a ver un poquito más oscuro ahí, como que alguna pequeña discrepancia. Bueno, lo que se ve que es, como habíamos dicho, es algo que se propaga y a la vez se va amortiguando, ¿no? En este caso, este problema tiene condiciones de contorno periódicas, eh, nada, que son más cómodas para esto de advección usarlas. Bueno, cuando ustedes hagan su propio código, se pueden sentar a jugar un rato. Fíjense que si yo cambio un poco el intervalo de tiempo, esto va a dejar de andar bien, porque, por ejemplo, el R, el coeficiente este asociado a la parte difusiva, ya me da mayor que 1/2. O sea, simplemente dupliqué el delta t acá, ¿no? Pasó de 1, de 10 a la menos 3 a 2 por 10 a la menos 3, o sea, 0,02. O sea, quise ir a un delta t un poquito más grande para ir más rápido, y van a ver que esto explota rápidamente, como habíamos visto. Bueno, nada, explotó muy rápido, como habíamos visto en la clase pasada cuando vimos difusión, ¿no? O sea, la parte difusiva digamos, es fácil de resolver, pero es muy sensible al coeficiente ese. Bueno, lo mismo se puede jugar un rato con los demás y ir viendo cómo estabiliza en cada caso, cómo inestabiliza, digamos. Bueno, con esto voy a terminar por hoy. Así que, como les dije, tienen tiempo de, si quieren seguir con la materia, ir a los ejercicios. Y nada, seguiremos la clase próxima el otro jueves, previo al feriado. Ah, no sé si vino Ariel. Hay un alumno que se quedó huérfano en el grupo. O sea, estaba en un grupo de 2, pero ahora su compañera abandonó. Entonces él estaba preguntando si había alguien. Uy, sí, estoy grabando.